Mientras toda una tribu esperaba que el guerrero apache Ata se vengara, él miró por primera vez a la chica que respiraba bajo el cuchillo ensangrentado de su enemigo. En ese momento, las cadenas de la venganza se rompieron. Ese miedo que cualquiera puede experimentar se había instalado también en el corazón de Nayla. Nadie sabía que esa mirada sellaría el destino de dos tribus. El calor abrasador de Nuevo México acentuaba los tatuajes apaches en el rostro de Ata. Hace un mes, su padre había sido brutalmente asesinado en una incursión de la tribu enemiga, y el corazón de Ata era como un desierto seco, solo albergaba semillas de odio y venganza. Finalmente había alcanzado su objetivo, capturar a Nayla, la hija de Samá, el jefe de la tribu enemiga. Nayla era una mujer fuerte y orgullosa, pero no podía ocultar el horror de su situación. Ata se acercó a Nayla, sin expresión en su rostro. Nayla comprendió que para Ata, ella era solo una herramienta, un peón para vengar a su padre. La razón del comportamiento de Ata ese día no era solo la venganza, también era una profunda vergüenza y un sentimiento de fracaso hacia su tribu, un sentimiento que lo había convertido en un monstruo. Ata obligó a Nayla a una larga caminata hacia el campamento apache. Nayla no podía hablar el idioma apache, y Ata tampoco entendía una sola palabra de su idioma. La comunicación entre ellos era en el nivel más rudimentario, órdenes y obediencia. Aunque Nayla sabía que con cada paso se alejaba de su libertad, el fuego en sus ojos no reflejaba la sumisión de una prisionera que Ata esperaba. Esta resistencia había llamado la atención de Ata. Ella no era solo un objeto de venganza, sino también un espíritu que no se doblegaba a pesar de su cautiverio. Al llegar al campamento, la madre de Ata y los miembros de la tribu miraron a Nayla con sorpresa e ira. La madre de Ata le ofreció agua a Nayla. Este pequeño gesto de compasión fue el primer momento humano de Nayla en el campamento. Al caer la noche, Nayla no podía dormir. Las canciones apaches que venían de afuera de la tienda enfatizaban su otredad. Llevaba el peso de la soledad sobre sus hombros. Esa noche, entró en la tienda de Ata. No por miedo, sino quizás con un solo propósito, suplicar por su vida. Cuando Ata se despertó y vio a Nayla frente a él, solo sus ojos brillaban en la oscuridad. Nayla le suplicó a Ata en su propio idioma, «No me mates. Soy una víctima de la guerra». Ata no entendió, pero sí comprendió la fragilidad en sus ojos. «¿Qué harías tú?». Ata extendió la mano y tomó la mano de Nayla. Las manos de los dos enemigos se unieron por primera vez. Pero aún no sabía algo. Este toque había comenzado a aplacar el deseo de venganza de Ata. Nadie sabía en ese momento que este toque silencioso cambiaría el destino de dos tribus. No lo vas a creer, pero lo que comenzó a derretir el hielo en el corazón de Ata no fueron las palabras suplicantes de Nayla, sino la diferencia de sus idiomas. Justo en este punto todo cambió, el silencio se convirtió en el vínculo más fuerte entre ellos. Los días se convirtieron en semanas. Mientras Ata mantenía cautiva a Nayla, la barrera del idioma entre ellos, irónicamente, servía como un escudo. En lugar de lanzarse odio y rencor con palabras, se comunicaban solo con miradas y gestos. Ata le indicaba a Nayla la ubicación de una cascada con gestos. Nayla, a su vez, le contaba a Ata las historias de su pueblo sobre las estrellas y el cielo con mímica y canciones. Aunque Ata no entendía las palabras de las canciones de Nayla, la tristeza y la esperanza en su voz tocaban su corazón. Ese hombre fuerte, Ata, también estuvo una vez así de desesperado. El anciano guerrero de la tribu, Keeta, había notado la actitud cambiante de Ata hacia Nayla. Keeta era la voz más fuerte que pedía la venganza del padre de Ata. Keeta creía que la presencia de Nayla estaba socavando el liderazgo de Ata y el honor de su tribu. Keeta advirtió a Ata repetidamente, ella es una enemiga. Una serpiente. Debemos cambiarla por los asesinos de nuestro padre lo antes posible. La conexión secreta del antagonista, Keeta, en el pasado alimentaba su deseo de venganza. Keeta también había perdido a su propio hijo en la guerra. Ata estaba bajo la presión de Keeta.
Por un lado, la obligación de vengar a su padre, y por el otro, la compasión e interés que sentía por Naila, lo cual desafiaba su lógica. Se sentía como si la salud de Ata estuviera en riesgo, esta presión emocional lo estaba agotando. Naila veía la tensión en el rostro de Ata y entendía que estaba luchando con este dilema. Una noche, Ata dejó secretamente una flor en la tienda de Naila. Era una declaración de amor muda. Cuando Naila tomó la flor, comprendió la sinceridad en el corazón de Ata. Cuando llamaron a la puerta, vieron a Keeta, el mayor enemigo de Ata en la tribu. Keeta amenazó a Ata con una daga en la mano, justo cuando pensó que estaba a salvo. Keeta lo obligó a rendirse a la sed de venganza. Espera un momento, no te pierdas este detalle. En el clímax de la venganza, en el momento en que todos se enteraron de la verdad, se reveló un secreto de Naila. En ese instante, la venganza de Ata terminaría para siempre. La presión de Keeta condujo a momentos de decisión crítica. Ata tuvo que enfrentarse a Keeta. «No puedes tocar a Naila», gritó. Keeta respondió, «Estás traicionando el espíritu de tu padre», y atacó a Ata. Esto no era solo una pelea, era un choque de dos mundos diferentes, el viejo mundo de la venganza contra el nuevo mundo de la compasión. Keeta y dos guerreros a su lado arrinconaron a Ata. Ata luchó desesperadamente para proteger a Naila, pero fueron superados en número. Solo tenía 10 minutos para poner fin a la venganza, o perdería a Naila. Al final de una lucha corta y violenta, la daga de Keeta se hundió en el pecho de Ata. Ata se desplomó en el suelo, cubierto de sangre. Keeta se volteó triunfante hacia Naila, diciendo, «Tu turno». El corazón de Naila se destrozó al ver a Ata herido. En ese momento, tomó una decisión, el sacrificio. Se puso frente a Keeta y susurró en su propio idioma, «Mi sangre terminará esta guerra». Naila se queda con dos opciones difíciles, o huiría, o se sacrificaría por el hombre que amaba. Keeta no entendió el idioma de Naila, pero sí comprendió la firme determinación en sus ojos. Naila corrió junto a Ata sin importarle Keeta. Se arrodilló y colocó sus manos sobre la herida sangrante de Ata. En ese instante, solo una pequeña parte del gran secreto que Naila había llevado toda su vida fue revelado. Naila no era solo una princesa, era descendiente de un linaje largamente olvidado de su tribu, que poseía el poder de la curación. Cuando sus manos tocaron el cuerpo de Ata, una luz cálida de color dorado irradió de la herida. Keeta y los otros guerreros se retiraron horrorizados. La luz cerró las heridas de Ata en segundos. El Ata herido leyó ese documento, el poder del milagro, y el significado de su vida cambió. Justo cuando pensaron que había terminado, el verdadero milagro estaba comenzando. Aún no has visto la mayor sorpresa. El asombro en los ojos de Keeta no era solo por la curación física, el poder de Naila había derretido incluso el corazón más endurecido del apache. Justo en este punto, su misión de venganza se convirtió en una misión de paz. Cuando Ata despertó, sus heridas estaban completamente curadas. No había ni una sola marca en su cuerpo. Miró a Naila, que estaba sentada frente a él. Había gratitud, admiración y un amor profundo e inquebrantable en sus ojos. Keeta y los otros guerreros no podían explicar este evento milagroso. Keeta se acercó a Ata, su voz ahora respetuosa y sospechosa. ¿Cómo sucedió esto? Ella, ¿qué clase de poder tiene? Ata no le respondió a Keeta. Tomó la mano de Naila y dijo, ella no es una enemiga. Ella es la sanadora que nos muestra el camino a la salvación. La decisión de Ata fue firme, la venganza había terminado. Ahora era el momento de la paz. Así como Naila le había dado vida, él salvaría la vida de las dos tribus. Esta decisión lo dejó entre dos opciones difíciles, o se mantendría leal a la antigua creencia de su tribu y se enfrentaría a Keeta, o se embarcaría en el camino hacia lo desconocido con Naila. Ata se volteó hacia Naila. Aunque no podía hablar su idioma, le comunicó su plan con los ojos y los gestos, irían juntos a la tribu de Naila, serían embajadores de paz.
Naila sonrió con lágrimas en los ojos. Se pusieron en camino juntos. Este viaje no era solo una distancia física recorrida, los monólogos internos de Ata acompañaban este viaje. Lo que honra a mi padre no es la venganza, sino proteger la vida que es su legado. Naila me enseñó esto. Su viaje estuvo lleno de peligros. Una vez fueron atrapados por una tormenta de arena. Naila protegió a Ata con su conocimiento de hierbas, mientras que Ata protegió a Naila con su cuerpo. Cada dificultad fortalecía el vínculo entre ellos. Cada respuesta generaba dos preguntas nuevas: ¿los aceptaría la tribu de Naila? ¿Y Keita se quedaría en el campamento para iniciar una revuelta? Comenzaron a ocultar información importante, el deseo de venganza de Keita escondía una pérdida personal, en una conversación casual. Un gesto sobre el hijo de Keita le dio una pista a Ata para que entendiera el dolor de Keita. Lo que estás viendo no es nada. Justo cuando pensaron que todo estaba saliendo bien, el verdadero peligro que los esperaba en la aldea de Naila se reveló. La paz no se lograría sin derramamiento de sangre. Llegaron a los límites de la tribu de Naila. Los centinelas de la aldea los vieron y se acercaron rápidamente. Naila se puso delante de Ata. Mientras los centinelas se acercaban, Naila miró a Ata por última vez. Este podría ser el momento en que todo terminara. Los centinelas se sorprendieron al ver a Naila, pero la identidad apache de Ata los enfureció. Levantaron sus lanzas. Naila fue llevada ante su padre, Sama. El rostro de Sama estaba cubierto de ira e incredulidad. ¿Cómo te atreves a traerlo aquí?, tronó. Naila se volteó hacia su padre y el consejo de la tribu. Esta fue la frase más larga de la vida de Naila: él comenzó como mi enemigo, pero se convirtió en el hombre que habla el único idioma del amor en mi corazón. La guerra nos trajo la venganza de nuestros padres, pero su amor nos promete un futuro. Antes de juzgarlo, mírenlo. El dolor en sus ojos es el reflejo de su propio dolor. Aunque Ata no entendió las palabras de Naila, sintió su pasión y coraje. Él también se adelantó y puso su mano en su corazón. Con gestos sencillos, contó la pérdida de su padre, el ataque de Keita y cómo Naila lo había sanado. Redujeron las opciones: o seguirían muriendo con el odio, o construirían una nueva vida con el amor. Sama habló después de un largo y doloroso silencio: hemos visto tu curación. Hemos visto tu coraje. Sama puso su mano en el hombro de Ata. La venganza de nuestro hijo no vale más que la vida de mi hija. Paz. Todos se habían enterado de la verdad, se había logrado la paz, y justo cuando pensaron que había terminado, un mensajero llegó a la aldea de Naila. Keita y sus guerreros leales, aprovechando la ausencia de Ata, habían tomado el liderazgo en el campamento apache. La voz en el teléfono, el mensajero, era familiar, pero la noticia que traía era un golpe que amenazaba la paz establecida: la tribu apache estaba volviendo al viejo camino de la venganza. Ata y Naila se unieron para enfrentar esta amenaza. Ya no eran solo dos amantes, sino los líderes de dos tribus unidas. Ata derrotó a Keita con el poder de la paz. Las dos tribus finalmente se unieron. Ata y Naila construyeron una casa a orillas de un río, un símbolo de paz que llevaba la arquitectura de ambas tribus. Años después, sus hijos crecieron, no eran hijos de apaches ni de la otra tribu, eran solo los hijos de la tribu de la paz. Su amor había escrito una saga que duraría para siempre.